Bom dia, pessoal. Sábado pela manhã, a gente está num encontro muito gostoso aqui na Originale, no qual nós vamos discutir um pouquinho sobre o teste genético pré-implantacional. Vamos acompanhado dos nossos amigos do Jorge, do Luiz, do Paulo, do Iso e com uma grande honra recebendo o pessoal da Genomics, a doutora Carmen, que vem nos falar sobre dúvidas do dia a dia que vocês, pacientes, podem ter sobre o teste genético pré-implantacional, e a Márcia, que é responsável pela Genomics aqui no Brasil. Espero que todo mundo aproveite. Bom, um conceito que, doutora Carmen, que a gente tem aqui na clínica e que eu gosto muito é o conceito do Short Time to Live Pregnancy. Então, para a gente traduzir só em português, é o menor tempo possível para uma determinada paciente que está em tratamento de reprodução assistida chegar na gravidez. E nesse sentido, a palavra-chave é seleção, na minha opinião, né? Primeiro, uma seleção morfológica do embrião, deixar esses embriões chegarem no estágio de blastocisto, praticamente sempre a gente faz isso aqui na clínica. E, nesse sentido, só transferir para o útero o embrião que chega em blastocisto e que tenha a parte genética, a parte cromossômica normal. Eu queria perguntar para a senhora como que funciona isso no mundo, do ponto de vista estatístico. Quer dizer, o mundo tem feito isso também? Esse é um conceito presente no mundo? Como é que isso é comparado no Brasil? Como é que funciona isso? El diagnóstico genético preimplantacional es una técnica que cada vez se está aplicando más en todo el mundo. El país donde más se aplica es en Estados Unidos. Hay centros donde prácticamente todos sus tratamientos son con el análisis cromosómico. En Europa la aplicación varía de un país a otro. Por ejemplo, en España es un país donde hacemos mucho diagnóstico genético preimplantacional, entre un 15 y un 20% de los tratamientos de reproducción asistida. Hay médicos que lo indican mucho, otros médicos que lo indican en menor proporción, pero en España se hace bastante y en Europa se hace también mucho en Italia y en Grecia. Hay otros países más del norte de Europa que, como tienen un sistema público de salud, se aplica menos. Y en Latinoamérica, toda la zona de Latinoamérica cada vez se está aplicando más. Nosotros también estamos viendo un crecimiento muy grande pues en países asiáticos. En China se hace muchísimo y en toda esta zona del sudeste asiático también está creciendo mucho y poco a poco está llegando a países como Rusia, y la verdad es que ya es una técnica que se está extendiendo por todos los países. A minha próxima pergunta é sobre um tema e eu queria explicar um pouco para as pessoas entenderem o porquê dessa pergunta. Então, a gente basicamente pode dividir as pacientes que vão fazer a análise genética dos embriões em dois grupos. O grupo que vai fazer um screening de doenças cromossômicas, ou seja, são pacientes ou são casais que não têm nenhuma doença genética na família ou pessoal. Então é só para fazer um screening, só para fazer um rastreamento de doenças genéticas. Um outro grupo de pessoas ou de pacientes que nos procuram porque tem alguma doença genética específica na família, por exemplo, fibrose cística, por exemplo, hemofilia, por exemplo, anemia falciforme, enfim. E aí a gente tem que fazer um estudo genético para essa situação. Isso se chama PGD, quer dizer, Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, não é um screening. Então a minha próxima pergunta é dirigida a essa situação. Na opinião de vocês, e aí você também, Márcia, doutora Carmen, quem é a paciente que deveria fazer a análise genética? Então essa é uma discussão que se tem hoje no meio médico e eu queria ouvir a opinião de vocês. E acrescentando a isso, as técnicas para avaliação genética, elas são iguais? Quer dizer, quais são as melhores técnicas? Por exemplo, para screening, quais são as melhores técnicas para as translocações e quais são as melhores técnicas para doenças monogênicas? Então essa seria a minha pergunta. Bom, na verdade, quando a gente fala de diagnóstico genético, né, o teste genético pré-implantacional, para as pacientes, a gente tem que pensar que todo teste tem uma certa indicação, né? A gente não é do consenso de que o teste serve para todo mundo. A gente tem que pensar, tem que escolher os tipos de pacientes que realmente é efetivo e vai ter um resultado melhor.
qual é esse grupo? Idade materna avançada, que a gente fala, então a partir dos 38 anos, as pacientes que já tiveram 2 ou mais falhas de implantação, as pacientes que têm história de aborto, e hoje a gente fala que já não precisa esperar mais de 2 ou 3 abortos para a gente estar fazendo um PGS, né? A partir de um aborto, quando a gente tem um aborto com um resultado de aneuploidia, já é uma indicação. E hoje, cada vez mais, a gente sabe que o fator masculino é um fator que está presente e demonstrando que a relação casal é muito importante, né? Então, o homem cada vez mais tem que ser investigado, porque ele também acaba trazendo um percentual muito grande de aneuploidias. E, além disso, os pacientes que têm cariótipo alterado. O que é esse cariótipo alterado? É aqueles pacientes que apresentam uma translocação, né? Então, uma variação nos números dos cromossomos, e a gente consegue detectar isso fazendo o cariótipo no casal antes de começar o tratamento de fertilização in vitro. Para daí a gente pensar então e definir quais as técnicas que a gente vai estudar ou, né, aplicar. Pues sí, las técnicas que se están aplicando en la actualidad, la técnica más aplicada para el screening es la secuenciación masiva del ADN, que todos conocemos como Next Generation Sequencing, y es una secuenciación que se puede hacer a un precio muy asequible y es una secuenciación que llamamos de baja resolución. Lo que vamos es a secuenciar todo el ADN y vamos a contar los cromosomas para lo que es un screening. Y además de contar el número de cromosomas para ver si tenemos alguna aneuploidía y descartar alteraciones como una trisomía 21, que es el síndrome de Down, podemos ver también alteraciones que afectan a un fragmento del cromosoma, que son las segmentales, las alteraciones para un pequeño segmento en el que una ganancia o una pérdida pues también se puede relacionar con una patología. Esto sería lo habitual para el screening de aneuploidías. Si hemos detectado que la pareja tiene una alteración en el cariotipo, como una translocación, que los padres son portadores completamente normales, pero el riesgo es para la descendencia, la producción de los gametos, aquí lo que hacemos es también una secuenciación masiva, pero de más resolución. Es decir, tenemos que llegar a más detalle para ver un fragmento más pequeño de cromosomas que se intercambian las secuencias. Es también secuenciación masiva, pero de más resolución. Por eso, si una pareja tiene un cariotipo alterado, es bueno saberlo porque aplicamos una técnica que permite ver con un poco más de profundidad. Y esto sería para los estudios de cromosomas. Cuando sí que tenemos una pareja que tiene una enfermedad hereditaria monogénica, como puede ser una fibrosis quística o una hemofilia, aquí la técnica más extendida es hacer un análisis dirigido a ese gen, dirigido a la mutación en concreto que en esa familia produce la enfermedad, y lo que se hace pues son con técnicas de PCR analizar ese gen, esa mutación, y se ponen marcadores genéticos que están cerca de la mutación para tener más seguridad de que se diagnostica correctamente. Esto es lo más aplicado en estos momentos. Se están desarrollando dentro también de la secuenciación masiva poder estudiar mediante una secuenciación, pero lo que se llama target sequencing, una secuenciación dirigida a determinadas mutaciones, poderlo hacer, pero esto está todavía en fase un poquito experimental. Lo más habitual es ir a hacer un análisis molecular dirigido de la mutación y de los marcadores moleculares que están más cercanos. Eu queria te perguntar, pensando no screening ainda, pensando nesse casal que teoricamente não tem nenhum tipo de situação que a gente precisa objetivamente procurar nos cromossomos ou nos genes. E pensando no screening em doenças específicas, às vezes eu recebo esse tipo de pergunta dos pacientes. Eu tenho endometriose, eu tenho ovário policístico, eu tenho baixa reserva ovariana, mas eu não tenho uma idade avançada. Esses embriões têm mais chances de ter algum tipo de alteração? Pues justo las patologías que has comentado no se relacionan mucho con las anomalías cromosómicas. La baja respuesta asociada a la edad materna avanzada sí que tiene más incidencia de aneuploidías. La baja respuesta en paciente joven no se ha asociado a un incremento sustancial de las aneuploidías. Con la endometriosis tampoco hemos encontrado un aumento. Podríamos pensar que podría haber más oxidación, más radicales libres, que podrían haber más aneuploidías, pero no hemos encontrado tampoco con la endometriosis. Y con el ovario poliquístico podría haber un cierto incremento de aneuploidías, pero no hay ningún estudio serio que lo haya demostrado, porque tenemos diferentes afectaciones del ovario poliquístico.
Probablemente un ovario poliquístico que resulta muy difícil de hacer un tratamiento de fecundación in vitro porque tenemos una hiperestimulación muy frecuente, que no podemos controlar la estimulación, que nos sube mucho el estradiol. Quizá en esa pareja sí que vamos a tener más incidencia de aneuploidías. Un ovario poliquístico que no podemos manejar controlando mucho el estradiol y la respuesta, pues si la respuesta ovárica es muy alta y el estradiol sube, probablemente sí que tengamos um pequeno incremento de aneuploidías. Eu acho que é muito interessante a gente colocar de uma maneira clara para as pacientes que o fato dela ter a baixa resposta, a baixa reserva ovariana, não quer dizer que ela vai ter maior chance de embriões aneuploides, ou seja, a tentativa ela tem uma chance tão grande quanto a amiga dela que tem a mesma idade, que tem uma reserva ovariana muito melhor, de ter os embriões que vão oferecer sucesso no final do nosso tratamento. Outra situação são situações ainda mais específicas. A gente faz muitos tratamentos, por exemplo, em situações oncológicas, tanto masculinas quanto femininas. Então, em situações de mulheres que têm, por exemplo, câncer de mama e que vão preservar a sua fertilidade. Tem algum estudo mostrando alguma situação diferente na qualidade cromossômica do embrião? E a mesma coisa para o lado masculino. O homem que, por acaso, preservou seus espermatozoides porque vai fazer algum tipo de quimioterapia. Eu já ouvi falar que esse sêmen pode ter uma qualidade um pouco diferenciada. Isso impacta lá na qualidade do embrião? Pues probablemente sí que impacte, dependiendo de la variante o de la mutación que pueda dar lugar a ese cáncer. Por ejemplo, en mujeres, si tenemos alguna mutación para el BRCA1 o BRCA2, podría dar lugar a un incremento de las aneuploidías, y también como para algunos cánceres que pueden afectar al varón, como el cáncer de colon, porque ahí sí que hay mutaciones que tienen mucha relación con el ciclo celular y con las aneuploidías. Pero es cierto que no hay ningún estudio bien hecho en estudio de embriones de ese tipo de parejas. Lo que sí que sabemos, y sabemos mucho de la mujer que tiene cáncer de mama y diferentes tipos de cánceres, no solo el cáncer de mama, es que muchas veces se relaciona con mujeres que tienen aborto de repetición. Y de esto sí que hay estudios epidemiológicos largos que se sabe la relación entre aborto de repetición y determinados tipos de cáncer. Un estudio fino en embriones no hay hecho todavía, pero sí que se sospecha de una tendencia a que haya más aneuploidías, pero para mutaciones en concreto de algunos cánceres. Okay. E acho que para finalizar um pouco esse assunto de oncofertilidade, e depois do tratamento do câncer? Então, para a mulher e para o homem que fez quimioterapia. Lá no futuro, eles vão usar os seus gametas porque porventura não os preservaram antes. Os embriões assim formados vão apresentar algum risco mais de aneuploidías? Pues la mayor parte de los estudios se centran en el espermatozoide, porque en la mujer casi siempre se ha congelado antes el óvulo y los embriones, hay muy poco en mujer. Y en los espermatozoides tenemos que ver qué tipo de cáncer tenía el varón, el tratamiento que ha recibido, diferentes tipos de tratamiento afectan de forma diferente y en general pues tenemos que esperar a que ocurra un ciclo de espermatogénesis completa. Si esperamos 90 días, lo habitual es esperar unos 6 meses y podemos hacer estudios de cromosomas en los espermatozoides. Lo que sí que ocurre es que hay muy pocos trabajos bien diseñados, porque deberíamos de saber el nivel de anomalías cromosómicas en los espermatozoides antes del tratamiento como control y ver lo que ocurre luego del tratamiento. Y hay muy pocos trabajos que estén los dos estudios, porque a veces el mismo cáncer basal es el que está produciendo las aneuploidías y después de la quimio podemos tener esas aneuploidías, pero serían las mismas. Lo normal es que transcurrido un tiempo prudencial ya no exista un mayor riesgo de aneuploidías en el semen, pero sí que es cierto que si la pareja se va a hacer un tratamiento de reproducción asistida y teniendo la posibilidad de analizar los embriones, pues vamos a analizar los embriones. Y otra cosa que también es muy importante cuando realizamos un tratamiento en el varón es que una cosa son las alteraciones, las aneuploidías de cromosoma completo, y otra cosa es que se produzca fragmentación del ADN y se produzcan aneuploidías más pequeñas. Y de esto sí que parece que hay evidencia de que sí que puede haber más fragmentación del ADN y se produzcan alteraciones de fragmentos más pequeños de los cromosomas. Isso, em última análise, vai impactar no resultado da casal. Obrigado.